Se desesperó Luis con Danilo, señores. Alerta máxima. Un diputado del PRM, específicamente Ramón Bueno, está procurando que se ejecute el plan de Luis Abinader para el 28, ¿no? Y de alguna manera revive a Danilo Medina, políticamente hablando, electoralmente hablando, con busca de que se cumpla esto, ¿no? Y la gran pregunta mediática es: ¿qué hará Leonel Fernández al respecto? Porque esto es una amenaza directa a las intenciones de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo de eh, hegemonizarse, por decirlo de alguna manera, como el único partido de oposición que vaya a competir en el 2028 para asegurarse el poder. Y yo quiero que ustedes escuchen de la voz del diputado las razones por las que él entiende que hoy debe habilitarse a Danilo Medina, que me da un poco de risa y me recuerda mucho a un dominicanismo, ¿no? De que tanto amor me confunde. Escuchemos al diputado porque ni siquiera del Partido de la Liberación es. Mira, el sistema democrático del país necesita que se siga restableciendo, que se siga fortaleciendo. Por ejemplo, yo soy de opinión que el presidente Danilo Medina es un señor dominicano, es presidente, que tiene todas las condiciones para ser candidato a la presidencia de la República, que podría rehabilitarse de su condición para que el sistema de partido, el sistema democrático del país se fortalezca. Yo incluso estoy pensando la posibilidad de trabajar en esa dirección para que el derecho que tiene Danilo Medina a ser precandidato presidencial por su partido venga a fortalecer el sistema de partido. Ustedes escucharon al diputado Ramón Bueno. Él parece que no era diputado en el 20 cuando se aprobó esa modificación para allá, en el 2015 para las elecciones, para que el 20 Danilo no pudiera seguir. O cuando Danilo intentó modificar la constitución en ese momento, ¿por qué no abogó para apoyar esa modificación? Para restablecerle el derecho a Danilo. O en el 24, ahora lo hace. ¿Y por qué lo hace ahora el diputado Bueno, que es del PRM? Yo lo había advertido aquí. Hablé y di la primicia de que en un encuentro o en un intercambio de información que sostuvieron el expresidente Danilo Medina y Luis Abinader, este le había propuesto a Medina eso, una modificación constitucional para eliminar el transitorio. Que eliminar el transitorio de Danilo es eliminar el de Luis. ¿Cuál es la intención? Evidentemente habilitarse, porque Luis se ve en el espejo de Danilo Medina, que Danilo es susceptible a todo este tipo de diatribas y persecuciones porque no es opción de poder. No así lo es Hipólito Mejía, por ejemplo, o el mismo Leonel Fernández, que pudiera aspirar ahora en el 28 otra vez, no aspirar en el 32 y volver a aspirar ya a la edad de Hipólito, más allá del 32, 36, ¿no? En el 40, en el 44, pudiera aspirar porque estaría habilitado, excepto Danilo y Luis ahora tampoco. Luis no se quiere ver en esa situación que está Danilo, sino que quiere verse como Hipólito, como Leonel, ¿no? Con cierto nivel de respeto por el temor de que él pudiera inscribirse y preparar un proyecto presidencial que simplemente vendría a dañarle la candidatura o el proyecto de cualquier grupo de poder en el país, porque eso es importante políticamente hablando. Sin embargo, esto se está cocinando de una forma que pudiera verse la intención de Luis Abinader, no solamente de aspirar en el 28, sino que para asegurarse la corona, habilitar a Danilo con la intención que Danilo asegure la división 100% de la oposición y el poder tener el margen de quedarse más allá de 2028, porque una segunda reelección consecutiva no es agradable en este país. Leonel lo sabe y por eso no intentó en el 2012. Le dio paso a Danilo Medina. Danilo lo sabe porque perdió todo lo que se podía perder, ¿no? A un político y a un presidente de turno intentando una tercera reelección consecutiva por allá por 2020. Perdió todo el prestigio, perdió el apoyo popular y su último gobierno se vio afectado por ese intento
continuista de un tercer mandato consecutivo, ¿no? Entonces, Luis, sabiendo eso, dice, bueno, yo lo que tengo que asegurarme es ser candidato como lo fue Hipólito, pero con una oposición dividida y debilitada, no unificada, como se enfrentaron a Hipólito, porque Hipólito en el poder, recuerden, siendo el peor candidato del peor gobierno, en una reelección sacó un 33%. 73% fácil, fácil era el 50% más uno si la oposición había estado dividida, si la abstención había llegado a eso. ¿Qué ganaría Danilo? Bueno, recuperar el poder, recuperar el control total, no el poder del gobierno, sino el poder en su partido, porque él no es opción de poder. Bueno, si él es candidato en el 28, ahora Danilo, en el hipotético caso, él sacaría más de un 10. Inclusive podría sacar hasta más votos que Leonel, usted no sabe. Fernández. Ahora, lo que sí asegura Danilo es, primero, recuperar el poderío electoral, el número, un 20, un 25% del PLD, el control total de su partido, y se aseguraría que Lionel no termine de absorber al PLD. Dice, bueno, y aquí yo me aseguro de que los dos nos retiremos. O Lionel se retira y yo me retiro, o si Lionel sigue, yo sigo. En las mismas condiciones que Leonel Fernández en el electorado. Los dos viejitos, los dos aspirando y los dos líderes de su respectivo partido porque somos dos expresidentes. Y en esa diatriba, estratégicamente el plan de Luis Abinader es colarse de por medio, que le convendría a él o eventualmente a cualquier candidato que salga del PRM una posición totalmente dividida, porque si no es Luis Abinader el candidato, el que venga va a enfrentar las dificultades que enfrentó Gonzalo en su momento, que era el reconocimiento nacional. Una cosa es lo que se ve aquí en la capital, que aquí conocen a todo el mundo, conocen a Robertico, conocen a Omar. Ahora, para allá, para Dajabón, para la Altagracia, para Jimaní, es a los presidentes que conocen a Hipólito, ahora conocen a Luis, conocen a Danilo, pero David Collado, Carolina Mejía, Omar, Abel, que Abel tiene su reconocimiento porque ya fue candidato, pero no tienen el mismo reconocimiento que esos líderes, que ya fueron presidentes de la República, ya su mano llegó a cada rincón del mundo, del país. Del país, del mundo también, porque tienen connotación internacional, pero electoralmente hablando, donde quiera hay un dominicano en el mundo, llega a la mano del gobierno, del presidente. Porque cualquier acción que hace un funcionario designado, nacional o internacionalmente, va en nombre del presidente de la República. Bueno, esto fue mandato del presidente Fernando de tal. Fíjense que esa es la muletilla de todos los funcionarios públicos. Y yo digo aquí, el desenlace y el meollo de este asunto lo tiene Leonel Fernández en sus manos. ¿Qué era Leonel Fernández? ¿Ustedes creen que Leonel Fernández no está viendo este coqueteo del gobierno del PRM? Esa propuesta del diputado Bueno no es fortuita. Es una consecución del primer encuentro de Danilo y Luis Abinader, ¿no? Y eso todo juega en contra de los intereses inmediatos de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Porque quien gana aquí es el gobierno, porque Luis se habilita y el PRM habilita a su líder inmediato, que es el presidente de la República, que eso lo empodera, le conviene a cualquier aspirante tener un presidente con poder, habilitado, que si él decide no ir por un tacto político o es muy traumático, a quien él señala es el candidato del gobierno, o un presidente poderoso, que puede volver más allá de 2032, después de 2028. Entonces, Leonel es el que tiene todo para perder con eso. Y Leonel va a ser el centinela de la condición otra vez, va a salir de frente a torpedear que puede hacer una modificación. Ahora, tiene los números y tiene el poder electoral y político Leonel de frenar una reforma constitucional. No, el PRM tiene mayoría mecánica. Solamente el PRM podría detener eso. Solamente que intereses dentro del partido de gobierno, de esos aspirantes presidenciales, no se alineen con frenar a Luis Abinader, pudiera entonces darse que no se modifique la constitución. Ahora, si Luis consigue que monolíticamente su partido, y él es el líder, el jefe de ese partido,
¿no? Se aboque a una reforma y consigue que el PLD apoye esa reforma, que le daría legitimidad política, porque estamos hablando que uno de los principales partidos de oposición, más el partido de gobierno, que es el principal partido del país ahora mismo, electoralmente hablando, estén de acuerdo en modificarla, pues olvídense que esa modificación va. Y olvídense de ese tema del que yo que Petro, miren cómo salió ahora Paliza y posteó en las redes sociales. Eso es un tema cerrado de nosotros, la reelección, Manejo, manejo para que no se vea que es un intento oficialista. Por un lado, el presidente del partido, ministro de gobierno, habla al respecto, descartándolo, pero por otro lado empiezan los diputados ustedes verán una coalición de diputados del PRM y aparecerán otros del PLD apostando a una reforma para volver a habilitar a Danilo, que es en el fondo la consecuencia de habilitar a Luis Abinader para más allá de 2028. Lo advertí en ese video, lo advertí. Y esta movida es una movida desesperada de Luis como para mostrarle a Danilo que es en serio lo que él dijo, que no es de que para que se tire adelante buscando una reforma y que se queme con la población y él sacar el guante. No, no, miren, yo estoy dispuesto a asumir el chucho y el desprestigio que sería abocarnos en una reforma constitucional otra vez para tratar el tema presidencial de la reelección otra vez. Este país está harto de eso y no quiere que se toque ese tema. Es una reelección consecutiva y ya, como en Estados Unidos. Hay un consenso general en todos los partidos, PRM, PLD. Leonel piensa eso, Danilo piensa eso, Luis piensa eso. Lo que pasa es que cuando se sientan en la silla presidencial cambian convenientemente. No es que su concepto, su pensamiento, entienda que es malo que la reelección esté definida 2 periodos y nunca más como Estados Unidos. Ellos saben que es bueno y lo correcto. Y cuando se sienten a analizarlo, realmente piensan que eso es así y apoyan eso. Ahora, cuando están en la silla de alfileres que tienen el poder, no es que ellos cambien de pensamiento. Dicen, bueno, yo pienso eso. Pero si tengo la oportunidad, la entradita, la ventanita para quedarme aquí con la ñoña, pues entonces yo le doy para allá, porque mi gente me aclama. Y para cerrar, quiero que se queden con esto en la cabeza. Así como a Hipólito le comieron la cabeza, su séquito, de que se religiera, que modificara, que continuara, que le ganaba, así como lo tuvo Danilo también en su momento, que sí, que continuara, que también lo tuvo Leonel en el 2002. Ustedes recordarán la manifestación, esa actividad con una carretilla de firmas, 2 millones de firmas y tal. Y Leonel, por la democracia interna de su partido, declinó y tal, ¿no? En su momento. También tenía su gente al lado. No, siga, líder, siga. Y hoy, tengan por seguro que hay un grupo de dirigentes PRMistas, funcionarios, legisladores, también comiéndole la cabeza al presidente Abinader, que continúe, que no importa, que el pueblo lo apoya, que sin él el partido va a perder el poder, que él debe sacrificarse y desdecirse. No importa eso, porque es su deber político con la historia y con el país que él continúe. Porque si él no continúa, este país se va a la deriva. Eso le dicen a cada presidente. Sin ese presidente de turno del momento, este país se va a ir por un hoyo. Porque el mejor es el que está ahí en el palo, para los que están alrededor de ese palo, porque se están beneficiando directamente de las fuentes, ¿no? Y no quieren perder eso. Poco les importa el país. Os invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.